Chicos, buenas tardes a todos. Vamos a seguir en la materia de ciudadanía. Vamos a continuar en los temas que habíamos tratado previamente. Vamos a continuar con ellos. Así que el día de hoy estamos viendo acerca del Estado y su organización con respecto a las asambleas nacionales constituyentes desde el siglo XVIII. ¿Ya? En este caso, en la Francia de 1789, la crisis económica se encontraba derivada de las sequías y las malas cosechas que habían en su en este caso que había exacerbado lo que es la miseria de la población. En este caso, los nobles procuraban el cobro de más impuestos al pueblo para mantener su estatus económico, mientras el rey buscaba diferentes soluciones. El rey Luis XVI convocó a reuniones a los tres estados generales, integrados por el clero, la nobleza, la burguesía, todo esto para hacer reformas fiscales, que en este caso acabasen con los privilegios de la nobleza, y para que, así en este caso, los impuestos los pagase todos, todas las personas. Esto recibió una total oposición en la nobleza, mientras que la burguesía, que representaba a las clases sociales, en este caso a las clases medias y al pueblo, duplicaba el número de los representantes de otros estados. Ahora, a la reunión de los estados se la llamó Asamblea Nacional y era una instancia de poder público integrada por los representantes de la sociedad francesa, organizada en tres estados, instancias en las que cada uno tenía un voto, y el clero y la nobleza se oponían a todas las reformas, mientras que la burguesía, que representaba a las clases sociales y a las clases medias y populares, pugnaba por reformas por la democratización del poder. Luego esta asamblea pasó a llamarse Asamblea Nacional Constituyente y fue reconocida por el pueblo como una única autoridad. Se derrumbó así el poder monárquico y surgió una instancia política, con el poder dando origen a una forma democrática del gobierno. Bueno, ahora continuamos con el Parlamento, y tenemos cómo se formó la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora vamos a ver de dónde surge el Parlamento. Bueno, como ya habíamos visto, creo que en historia, hasta antes de la Revolución Francesa, en el Estado absolutista medieval, el poder recaía en esa persona, que era el rey. Y era, en este caso, y era imposible que otras clases con poder económico tuvieran opción a participar en el poder político y en el poder social. Pero en este caso, si miramos hacia atrás, hacia los modelos de gobierno democráticos en la Grecia y Roma antigua, se evidencia que sus asambleas parlamentarias estaban integradas por ciudadanos que debían, en este caso, su vida por el país. Este rescate del pasado fue un paso para la instauración de la Francia como una nueva institución con poder, en este caso, de una decisión de Asamblea Nacional. Una asamblea en la reunión de los representantes de un colectivo para tomar lo que son decisiones, en este caso, que podían instaurar en la política un gran cambio o también cambiar lo que es el destino del país como tal. Y además que va a tener como objetivo dictar leyes que van a regular la vida de la sociedad entre personas y entre ellas y sus gobernantes. Y la máxima ley de un país se sabe y también conocemos nosotros que esta es la Constitución. El modelo francés, junto con el estadounidense, sirvió de inspiración a las colonias americanas, que buscaban terminar con el poder de las monarquías europeas
para independizarse y crear sus propias formas de gobierno. Surgen así nuevos estados nacionales en América basados en los ideales liberales y bajo un criterio de la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo tiene como fin lo que es integrar la diversidad de representantes de la sociedad en espacios de toma de decisiones. En Europa, por otro lado, se adopta la figura del Parlamento como una instancia de decisión política. La figura del rey deja de tener todo el poder y se convierte en una figura decorativa. También vemos en este caso lo que son las asambleas constituyentes como generadores de instituciones políticas. Cuando un país necesita fundar en Estado, cambiar su rumbo, poner orden en algunos de sus elementos, se incluye una nueva constitución que se elabora desde el ejercicio de poder denominado constituyente. Tenemos que el cuerpo ya, bueno, como les mencionaba, el cuerpo constituyente fue concebido por el francés Sieyes como la potestad que tiene un pueblo de construir un Estado y darle la en este caso, la organización jurídica y política que más le convenga. Chicos, una pregunta, ¿si me escuchan bien? ¿No me escuchan bajo o lejos? No, dígame. La verdad que no le escucho muy bien, señorita José. Que se le escuche entrecortado. Recortado. Señorita Paredes, ¿usted escucha entrecortado? Señorita Paredes, para saber si todos presentan el mismo problema. Bueno, configurar el micrófono un poquito, a ver si ahí sale. Ya, esperemos que ahí se haya solucionado un poco. Bueno, como seguíamos, bueno, se tenía que este poder puede ser ejercido por una asamblea o una comisión llamada Asamblea Constituyente, la cual elabora una nueva constitución manteniendo lo que se considere de la anterior o cambiándola por completo. La Constitución estructura un Estado, lo crea, lo inventa y es la ley máxima, adquiere la categoría de suprema, o decir, en este caso, que es la más fuerte de las autoridades y que rige las leyes y a todas las autoridades del país. El poder constituyente radica en el pueblo, compuesto por la ciudadanía. El pueblo es el gran soberano, como lo recibe Rousseau, y es quien decide los rumbos de la nación a través de la designación de sus delegados para la Asamblea Constituyente, quienes plasmarán sus aspiraciones en la redacción del texto constitucional y también que es el poder constitucional se caracteriza por, uno, ser supremo, lo que significa que que está por encima de los demás poderes. Dos, ser extraordinario, por lo que se ejerce en situaciones extraordinarias. Tres, por ser directo, porque proviene de la voluntad del pueblo. Cuatro, por ser soberano, porque no está sometido a otra norma o voluntad que no sea la del pueblo. Y es incondicional a los intereses y necesidades de, en este caso, el propio pueblo. Luego de la destitución del presidente José Gutiérrez en abril de 2005, el mandato de Alfredo Palacio, que culminó en enero del 2007,
Triunfó en las elecciones lo que se autodenominó la Revolución Ciudadana, cuyos enfoques y directrices requerían la redacción de una nueva constitución que debería cambiar la estructura del Estado, que, a decir este movimiento, favorecía los intereses de los sectores oligárquicos responsables de las graves crisis económicas con antecedentes, donde se formó una asamblea constituyente. Así, al ganar la mayoría de asambleístas constituyentes, el gobierno elaboró la Constitución del 2008, en la que se crearon las instituciones, por ejemplo, el quinto poder del Estado, denominado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este ratifica al pueblo como mandante y le asigna un rol de fiscalizador y veedor del poder público para combatir lo que es la corrupción y promover la transparencia. El Consejo de Participación Ciudadana se encuentra formado por representantes de organizaciones sociales, promueve actos de deliberación política, impulsa la información ciudadana de la población, posicionando así la participación de la deliberación como una actividad social que implican la intervención política y ciudadana y mejoran la calidad, en este caso, de sus actuaciones. También tenemos que la participación ciudadana, por otro lado, y lo que es más tan importante, se fortalece. ¿En qué se fortalece? Con la creación de nuevas instancias políticas en las que la ciudadanía puede formar parte de diseños de planes, programas nacionales y elaborar presupuestos para qué, para crear mecanismos de transparencia, interpelar en la rendición de cuentas, asumir el control social y la formación ciudadana a través de las instancias como audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios a nivel local en los gobiernos autónomos descentralizados. Se crea la silla vacía con una figura de participación ciudadana en debates o decisiones que son del pleno interés. Se reconoce también a la consulta popular como un mecanismo de pronunciamiento popular ante cualquier acto o ante cualquier asunto. Además que la consulta popular es reconocida como un poder más en el Consejo Nacional Electoral, que está encargada de garantizar la transparencia de los procesos electorales y del ejercicio efectivo del voto de la ciudadanía. Se reconoce también al sufragio de grupos sociales que habían sido excluidos del derecho al voto, como los adolescentes entre los 16 y 18 años, extranjeros residentes en el país, policías, militares en servicio activo, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada, inmigrantes ecuatorianos en el exterior que se encuentren, ¿verdad? Ahora, tenemos al pueblo como un sujeto de las asambleas. Sí, tenemos en este caso al pueblo como un sujeto de las asambleas constituyentes. El pueblo son todas las personas que forman parte del país y del Estado sin ninguna distinción alguna. Un pueblo, por otro lado, un pueblo soberano, es el que goza de la libertad y ejerce su autodeterminación para definir sus propios destinos, leyes y formas de gobierno, gobernantes, modelos económicos, políticos o culturales, sin ninguna intervención de algún otro Estado. Esta soberanía es lo que ejercen los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional y sus representantes en cualquier otro espacio del poder del gobierno. En los estados democráticos existen formas combinadas de ejercicio de la democracia. Una de ellas es la democracia directa y otra es la democracia representativa. La democracia directa, como ya lo habíamos visto, el pueblo toma una decisión a través del sufragio universal, que es la forma más importante en la que toda sociedad puede expresarse. Las asambleas nacionales se conforman mediante elecciones populares y directas de los representantes, en el cual el pueblo, quienes una vez son nombrados como asambleístas, diputados o congresistas, deben actuar en nombre de sus representantes y en defensa de sus intereses, donde estos representantes deben tener la capacidad, tiempo y sobre todo lealtad de sus electores. Además, un asambleísta debe conocer sobre sus leyes y tener sentido de la justicia para fiscalizar con una plena rectitud.
Con respecto al poder soberano, tenemos al pueblo. Se sabe que la soberanía es la suprema autoridad de un país o nación de decidir sus propios destinos. Esta democracia, la soberanía, radica en el pueblo, que es el gran soberano, que es el que decide. La Asamblea Nacional, por otro lado, al estar compuesta por representantes del pueblo, tiene un poder soberano sobre el cual no exige ninguna autoridad. ¿Qué quiere decir con esto que no exige ninguna autoridad? Es que pueda desconocer su pronunciamiento, en el cual las leyes formuladas y aprobadas por la Asamblea son de obligatorio cumplimiento y rigen la vida de todos los habitantes de este país. Este poder soberano del cual emanan las leyes está conformado por representantes que son electos por el pueblo para que legislen sobre la vida social de una nación. En ejercicio de la soberanía, esta asamblea debe legislar en función de los intereses del pueblo, del cumplimiento de sus anhelos, la satisfacción de sus necesidades y también de la garantía de sus derechos. Cuando una asamblea, en este caso, cuando una asamblea constituyente redacta la Carta Suprema del país, debe recoger todas las propuestas que desde diversos sectores sociales, pueblos o nacionalidades se representen en todos los sectores sociales. Además que se expresan las ideas de solución y sus problemas de satisfacción de sus necesidades. Por otro lado, deberán evaluar si las políticas, en este caso, cuando estamos hablando de las políticas, son las que se van a ir formando en las etapas de campaña, o sea, cuando ingresan al poder. Bueno, como les mencionaba, cada asamblea constituyente redacta una carta suprema del país donde debe recoger todas las propuestas. Ya se expresan en ideas de solución a sus problemas de satisfacción de sus necesidades. Por otro lado, deberá evaluar si las políticas existentes han sido eficaces para mejorar la vida de la ciudadanía. El gobierno también puede enviar sus propuestas. Con esta información, los y las asambleístas diseñan las fórmulas de conducción de la vida de un país y de estructuración del Estado que serán plasmadas en la Constitución. Los representantes del pueblo tienen la enorme responsabilidad de concretar en la Constitución un modelo de Estado y de sociedad que responda a lo que el pueblo desea y también, en especial, a lo que el pueblo necesita. Finalmente, el pueblo aprueba o desaprueba el texto constitucional mediante su voto, que es la representación. Ahora, tenemos a las constituciones de 1830 y 1861 y a los derechos ciudadanos que se encuentran implícitos en ellas. Se sabe también que todo marco constitucional está estructurado en dos partes, una dogmática y otra orgánica. La parte dogmática está hace referencia a la ideología que está presente, llámese declaraciones, derechos y garantías. Y la parte orgánica o cómo se organiza el Estado, es decir, su estructura. En la Constitución del 1830, el Estado ecuatoriano nació como un proyecto de criollos para dirigir su propio destino en base a sus intereses e ideologías conservadoras y excluyentes que pueden evidenciar en los requisitos exigidos para ser ciudadano. Los que habíamos mencionado, ser hombre a mayor de 21 años, o estar casado, poseer una propiedad con valor a 300 pesos, ejercer alguna profesión o alguna industria útil, sin sujeción a otro, y como sirviente doméstico o jornalero. Solo quienes eran ciudadanos podían sufragar en la Constitución de Ecuador de 1830. Las mujeres, niños, los adolescentes, los indígenas, los afrodescendientes, montubios, cholos de la época y los mestizos o blancos y pobres no eran ciudadanos se dejaba ser ciudadano por ser deudor del Estado, tener una causa criminal, una interdicción judicial
por ser vago declarado, ebrio de costumbre, deudor fallido o por una enajenación mental. O sea, antes ser ciudadano tenía algunos puntos en los cuales se deberían cumplir ciertos requisitos. Ahora, en cuanto a la parte orgánica, esta constitución divide el poder del Estado en tres funciones, la que es ejecutiva, legislativa y judicial. También crea las Fuerzas Armadas como institución para la defensa del territorio y de la población y para mantener el orden público y lo que son las leyes. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Tenemos la función ejecutiva, legislativa y la función judicial. La ejecutiva está integrada por presidente, vicepresidente, en este caso los corregidores, electores parroquiales, gobernadores y se encarga del gobierno del país. La función legislativa está integrada por diputados, eran quienes nombraban al presidente, vicepresidente y aprobaban el presupuesto del Estado y definían impuestos y declaraban la guerra y también creaban leyes. Esto es la Constitución del 830. La función judicial es integrada por los jueces de la Alta Corte de Justicia, los cortes de apelación y los tribunales de justicia administraba e impartía justicia. Ahora vamos a ver acerca de la Carta Constitucional de 1861. En 1861, el gobierno de Gabriel García Moreno se elabora una carta constitucional en la que concibe al Ecuador como una república soberana, libre e independiente, sin sujeción ni atadura a alguna nación extranjera, lo cual fortalecía la identidad nacional. Había un interés de modernizar al Estado y de conectar al país para dinamizar la unidad nacional. Se consideró a la Iglesia Católica como una institución fundamental y su cargo se dejó sobre las decisiones de la educación pública. También, como ya habíamos visto, la religión católica se declaró como oficial y se obligaba en el Estado a protegerla. Se asignó a la Iglesia un espacio en la conducción del Estado y a través de su integración, el Consejo del Gobierno, junto con el vicepresidente de la República, los ministros, secretarios del despacho, vocal de la Corte Suprema y un propietario, donde este Consejo podía sancionar las leyes, convocar a Congreso, solicitar al Congreso que autorice la guerra, nombrar diplomáticos y gobernadores de provincia y promulgar la pena de muerte. En su estructura orgánica, el Estado conservó la división clásica de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, y cada uno actúa en un ámbito de acción con libertad y también con autonomía. Ahora vamos a ver la Constitución de 1906 y los derechos de los ciudadanos. En la Constitución de 1906 se establece que Ecuador, las bases de un Estado liberal burgués por excelencia. En este caso se declara lo que es decretada en nombre por autoridad también del pueblo. Por lo tanto, la reconoce a este como la máxima autoridad. Se consagra una forma de gobierno democrático, republicana y representativa y le asignan las características populares, en este caso alternativas y responsables. Se elimina el requisito de tener dinero para ser electo por una dignidad pública. El presidente es elegido mediante el voto popular y secreto. El Estado funciona con base en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Se mantiene el Consejo de Ecuador con funciones de vigilante del marco legal y de las garantías constitucionales y asesor ejecutivo. Se excluye en su integración a la Iglesia Católica, eliminándola del acceso al poder del Estado y se eliminan los presupuestos del Estado que sostenían a la Iglesia. Se reconoce la libertad de cultos, se implanta el matrimonio civil y se permite el divorcio. Se mantienen, por otro lado, los requisitos de la ciudadanía de tener 21 años, saber leer y escribir. Se puede perder la ciudadanía por entrar al servicio de nación enemiga, naturalizarse en otro estado, haber ejecutado actos de violencia, falsedad o corrupción en las elecciones populares,
haber comprado o vendido el voto, hacer fraude con fondos públicos. Y el Estado se posiciona como el garante de los derechos, donde se asigna parte de la responsabilidad de la educación pública a las municipalidades, quienes brindan de forma gratuita y laica la educación primaria, siendo que esta va a ser de carácter obligatorio. Las familias elegirán la educación que consideren para sus hijos y se retira todo apoyo económico a las escuelas religiosas. Los impuestos se establecen con base a los ingresos de los contribuyentes. Se eliminan los privilegios personales y los empleos hereditarios. Para combatir la corrupción, se establecen responsabilidades a los funcionarios del Estado que manejan fondos públicos y se garantiza el crédito público. Los conservadores lo llamaron la Constitución atea, pues supuso un duro golpe cuando se estableció la separación entre la Iglesia y el Estado, y que puso límites a la explotación de los indígenas por los terratenientes. La estructura del Estado se moderniza y si bien siguen siendo las élites las que están en el poder, ahora son los burgueses e industriales quienes comienzan a ganar espacios de poder. Los derechos que se reconocen en la Constitución de 1906 es el derecho a la vida y se abole la pena de muerte, la inocencia y la reputación, a la libertad de conciencia, a la propiedad, a la libertad personal, a no ser detenido, a transitar libremente por el territorio, a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad de la correspondencia, a la protección de la ley, y se establece la prohibición a brindar testimonio en contra de familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y segunda afinidad en una causa criminal, a la libertad del trabajo y la industria, a la propiedad intelectual, a la libertad del sufragio, al empleo, a la libertad del pensamiento, sin injuriar ni calumniar a nadie, a la libre reunión y asociación sin armas, y se prohíben lo que es la confiscación de bienes, torturas y penas. Los extranjeros tienen los mismos derechos de los nacionales. Al voto de los ciudadanos, solo varones, pues la mujer aún no podía acceder al sufragio. Ahora vamos a ver acerca de la Constitución de 1978 y los derechos de los ciudadanos. Para finales de los años 70, en Ecuador se dio el boom petrolero, lo cual articuló la economía ecuatoriana al mercado mundial como exportadora de petróleo. A nivel político, se vivía una transición hacia gobiernos democráticos, con las dictaduras militares que habían gobernado por los últimos 7 años tras derrotar a Velasco Ibarra, plantearon dos opciones al pueblo: crear una nueva constitución o aprobar una reforma de la constitución de 1945. Ganó la constitución de 1978 con un 43% de los votos, a diferencia de 17 constituciones anteriores. Por primera vez, el pueblo, mediante un referéndum, aprobó el texto constitucional. Esta constitución sentó las bases de un Estado democrático, incluyente y en ciertos rasgos nacionalistas. En materia de derechos, se reconoce el ejercicio de la soberanía del pueblo mediante los órganos del poder público. Se reconoce como idioma oficial el castellano, como integrante de la cultura nacional quichua y demás lenguas aborígenes. El Estado asume la función primordial de garantizar los derechos fundamentales y promover el progreso económico y social de la cultura de la población. También que el Estado ecuatoriano condena de forma de colonialismo, neocolonialismo y discriminación o segregación racial. Esta constitución estableció la segunda vuelta electoral en caso de que un candidato no tuviera la mayoría absoluta de los votos. Se reconoce como ciudadanos a todas las personas ecuatorianas mayores de 18 años, eliminándose el requisito de saber leer y escribir, lo cual las personas analfabetas podían votar. Los derechos son organizados en base a los derechos de la persona, de la familia, de la educación, la cultura, la seguridad, la promoción popular, del trabajo y de los derechos políticos. Reconoce que hombres y mujeres tienen los mismos derechos sin discriminación alguna. En esta Constitución, las personas tienen derecho a la salud, a la educación, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y todos aquellos servicios sociales básicos para una vida plena y una vida segura.
Además, que se establece que el sistema penal deberá encargarse de la reeducación, rehabilitación y la reincorporación social de las personas privadas de la libertad. La educación, por otro lado, es un derecho legítimo e irrevocable de todos los ecuatorianos. A través de ella se imparten los principios de nacionalidad, democracia, justicia social y defensa de todos los derechos humanos. El Estado, por otro lado, garantiza el ejercicio del trabajo, que es un derecho y un deber social, donde la ley asegura al trabajador el respeto a su dignidad, al salario digno y prohíbe todo tipo de explotación laboral que ponga en peligro el bienestar y la tranquilidad, la dignidad de la clase obrera. La seguridad social es un derecho prescrito para todos, fruto del reconocimiento de la lucha histórica llevada a cabo por distintos sectores de la sociedad. Se mantiene la división de poderes. El legislativo se organiza con base en un sistema eh, de diputados electos por el pueblo para 4 años y el ejecutivo el ejercicio de los presidentes en binomio con el vicepresidente y conjunto de los ministros se mantiene la función judicial. Y bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Cuando me la lista y nos vemos dentro de 20 minutos. Listo, nos vemos en 20 minutos. Si van a almorzar y tengan buen provecho. A ver.